En el mundo ahora de France 24 es hora de dar un repaso por las principales noticias internacionales del día. Soy Daniela Blandón Ramírez, estos son nuestros titulares. Hasta el momento son al menos 224 personas las que perdieron la vida y más de 1.300 heridas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia, según el más reciente balance de las autoridades locales. Tenemos reporte desde Pereira, una de las ciudades más afectadas. Mientras tanto, ciudadanos y autoridades continúan contrarreloj las labores de rescate en las zonas más afectadas en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y el departamento del Chocó. Son horas cruciales para encontrar personas con vida tras el sismo y la afectación de cientos de viviendas y edificaciones. Por crímenes de guerra y lesa humanidad, Bashar al-Assad es condenado a muerte en ausencia. Un tribunal de Siria dictó la primera sentencia contra el expresidente bajo las autoridades de transición y lo acusa de haber cometido dichos crímenes durante 14 años de guerra civil iniciada en 2011. Vamos a comenzar este informativo en Colombia porque las víctimas mortales del terremoto ocurrido el lunes ascienden a más de 220 hasta el momento y los heridos se cuentan por centenares. El número de personas desaparecidas todavía se desconoce, mientras los equipos de rescate buscan incesantemente. En Pereira, que es una de las ciudades más afectadas, avanzan las labores de búsqueda y rescate. Nuestro enviado especial a la capital de Risaralda, Rodrigo Sedano, nos cuenta más sobre la situación en el lugar y también sobre las ayudas a los damnificados. Derrumbes totales y parciales y búsqueda de personas con vida porque durante la noche todavía daban señales de estar bajo los escombros. Es lo que se ve en el centro de Pereira después del devastador terremoto que dicen las personas incluso tuvieron suerte porque fue muy largo y les dio tiempo a salir de las casas. Piden también explicaciones porque las viviendas habían sido reforzadas después del terremoto de 1999 que devastó el eje cafetero. Aquí tuve amigos, vecinos, aquí convivimos con muchos amigos desde niños y esta mañana murió una vecina a las 3 de la mañana, también un señor que murió, otro vecino. No, muy duro, los sustos más difíciles de mi vida. Muy complejo ver cómo la casa de uno se mueve o se cae, ver a los vecinos corriendo, fue muy difícil, la verdad, muy duro. Hasta parques como este, el Olaya Herrera de Pereira, se han desplazado muchos afectados que han dormido en estas carpas que han puesto las autoridades para que no tengan que dormir a la intemperie. Además ha habido muchas iniciativas sociales y barriales que se han unido también para poder cocinar y dar de comer a estas personas que lo han perdido todo. ¡Ya tenemos desayunito! ¡Traigan en dónde servir! Dadas las situaciones, pues ellos decidieron como poner el comedor y entre diferentes liderazgos, compañeros, empezamos a recoger dineros, empezamos a recoger alimentos, hay personas que nos están contactando, vienen a ayudarnos y por redes empezaron a contactarse y acá estamos realizando comida para compartirles a las personas que han sido afectadas, a las personas que no han comido, personas que amanecieron acá en el parque. Y esta Plaza de Bolívar es el epicentro de la ciudad. Cientos de personas se congregan aquí para ver cómo se ultiman los trabajos de rescate en este edificio que colapsó pegado a la alcaldía de la ciudad. Hasta aquí vino también hoy el presidente Abelardo de la Espriella para monitorear los trabajos. Y en diálogo con France 24, el director del Programa Mundial de Alimentos para Colombia puso el foco en la situación en el departamento del Chocó, en cuyo municipio de San José del Palmar ocurrió el epicentro del sismo, y destacó la labor de su organización en este tipo de tragedias. ¿Qué hacemos como PMA en este periodo de los primeros días cuando es importante que se salvan las vidas todavía? Nosotros hacemos pues juntos con el gobierno un análisis de las necesidades, evaluando, por ejemplo, en función del número de las viviendas que están dañadas o destruidas, cuántas personas van a necesitar nuestra asistencia, que suele ser por 3 meses. Nosotros, en función del territorio, entregamos una canasta de alimentos o efectivo o un bono que se puede canjear en supermercados. Ahora, en ambientes urbanos como Pereira, Cali y Manizales, obviamente se va a usar el bono porque hay muchísimas tiendas que en este momento algunas no están abiertas, pero yo creo que en pocos días van a abrir. Tenemos
equipos que están desplegados en estas ciudades para justamente hacer este análisis y también para hablar con la población, para entender cuál es la modalidad que ellos prefieren. En un territorio como el Chocó es mucho más probable que se vaya a usar alimento, porque pues la cantidad de tiendas, etcétera, es mucho menos, y sobre todo en los pueblos que están lejos, río abajo o río arriba, no hay esta infraestructura. Entonces ahí vamos a entregar probablemente las canastas. Además, en un contexto y ambiente con muchos grupos armados, no es muy sabio entregar. Su última pregunta, ¿cómo me aseguro que el efectivo, el dinero que yo dono va a un buen propósito? Pues yo creo que hay organizaciones con una reputación muy fuerte, como lo es el Programa Mundial de Alimentos, que desde décadas hace este trabajo, pero también nuestras agencias hermanas como la UNICEF, la Cruz Roja. Cada quien seguramente tiene algún contacto y confía más en una que otra, pero pues estas organizaciones tienen auditorías todo el tiempo, internas, externas. O sea, hay muchas miradas encima de estas organizaciones, y por lo tanto pues creo que uno puede confiar que este dinero va a un buen propósito. Seguimos hablando del terremoto en Colombia porque son horas clave para poder encontrar personas con vida. Los rescatistas siguen desarrollando las tareas con grúas y maquinaria pesada, mientras familiares y vecinos intentan colaborar a la espera de la llegada de más ayuda. Los detalles en el informe de Dacil Lanza. Un día después del terremoto en Colombia, las horas son cada vez más críticas. La ayuda para encontrar bajo los escombros a personas con vida es clave. Jairo Vargas viajó a Pereira desde Medellín para tratar de encontrar a su hermano desaparecido. Soy arquitecto y soy hermano del propietario, del usuario de este apartamento que está allí boca arriba. Y llegué de Medellín esta mañana a las 2 de la mañana a ver en qué puedo colaborar para encontrar a mi hermano, que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza. La capital del departamento de Risaralda fue una de las ciudades más perjudicadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la zona en la madrugada del lunes y redujo a escombros a edificios residenciales en el corazón cafetalero de Colombia. Además de las manos voluntarias, los expertos no cesan con las tareas de rescate y aún ven esperanza de encontrar más personas con vida. Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado. Los rescatistas siguen usando grúas y maquinaria pesada para levantar los escombros. Manzanas enteras de viviendas en algunas zonas de la ciudad quedaron reducidas a montones de hormigón y acero retorcido. Además de Pereira, el terremoto de magnitud 7.4 sacudió Cali, Quibdó y muchas otras ciudades y pueblos aledaños. Las autoridades informaron que el número de muertos en el oeste de Colombia había ascendido a más de 2 centenares. Se reportaron daños y derrumbes en alrededor de 1.600 edificios, perjudicando a miles de familias que no pudieron regresar a sus hogares. Vamos a cambiar drásticamente de tema para ir a Siria, donde un tribunal de la transición condenó este martes a muerte al derrocado presidente Bashar al-Assad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 14 años en el país, que dejó alrededor de 500.000 de muertos. El tribunal, que lo juzgó en ausencia, también condenó a muerte a otros 6 exfuncionarios militares y de seguridad, entre ellos el hermano de Assad y su primo. Los líderes de la transición en Siria se comprometieron a garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos bajo el mandato de Bashar al-Assad. Ahora, un tribunal sirio ha sentenciado a muerte a al-Assad, derrocado en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, que puso fin a décadas de gobierno de mano dura de su familia, así como la brutal guerra que dejó cientos de miles de sirios muertos. Al-Assad, quien huyó de Damasco hace casi 2 años, se encuentra ahora en Moscú y fue juzgado en absencia.
Antes de pronunciar su fallo, el juez enumeró sus crímenes refiriéndose a él como acusado fugitivo y dijo que era culpable de homicidio intencional, asesinato deliberado, incitación y tortura. El acusado fugitivo Bashar al-Assad, nacido en 1965, es declarado culpable del delito grave de homicidio intencional, del asesinato deliberado de más de una persona, del asesinato deliberado de menores de 15 años, del asesinato deliberado acompañado de actos de tortura y brutalidad extrema, y de la incitación al homicidio intencional y a asesinatos deliberados repetidos, lo que constituye crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Bashar al-Assad asumió la presidencia en el año 2000 tras la muerte de su padre Hafez. Con represión y miedo mantuvo el dominio de su familia y el predominio de su secta alawita en el país de mayoría musulmana sunita, así como el estatus de Siria como aliado de Irán y enemigo de Israel y Estados Unidos. También se le declara culpable del delito grave de tortura con resultados de muerte y múltiples actos de privación de la libertad, que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por esos delitos se le condena a muerte. Una vez conocido el veredicto, las celebraciones estallaron frente al Palacio de Justicia. Cientos de sirios recorrieron las calles en medio de cánticos y consignas portando las fotografías de sus seres queridos, asesinados y desaparecidos por el régimen que gobernó el país durante más de 50 años. Seguimos en Medio Oriente. Líbano se convierte en el primer país en esta región en abolir la pena de muerte. En una decisión histórica puso fin a esta práctica y lo hizo a través de un proyecto de ley aprobado por el Parlamento. Recordemos que esta nación no había llevado a cabo ninguna ejecución desde el 2004 y este cambio se produce con una modificación que especifica que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esta ley serán sancionados con cadena perpetua. La Unión Europea felicitó a Beirut por lo que dijo es un ejemplo para la región. Terminamos en Francia. El miércoles la luna irá cubriendo poco a poco el disco solar. En París, cerca del 93% del sol quedará oculto en el momento de máximo eclipse, un espectáculo que tendrá lugar justo antes de la puesta del sol y que promete deslumbrar. Acá un reportaje de nuestros compañeros desde París. A pocas horas del evento, Cándido Barroso, un astrofotógrafo, ya ha elegido su punto de observación. Estamos en el Puente de la Concordia y la verdad este es un buen lugar para observar el eclipse porque hay una vista completamente despejada. Cándido quiere capturar el eclipse minuto a minuto sin dañar su equipo. Mi equipo para el miércoles consiste en un buen trípode, un motor ecuatorial para seguir al sol, un buen zoom y un buen filtro solar para proteger el sensor. El fenómeno alcanzará su punto máximo alrededor de las 20:15 hora local. Los franceses tendrán la sensación de presenciar 2 atardeceres sucesivos. La luz disminuirá, la temperatura bajará. El eclipse es un fenómeno global. Por lo tanto, veremos cómo los pájaros se alteran, cómo las aves de corral regresan a sus galpones para acostarse y cómo se instala el crepúsculo. En el Parque Montsouris, los astrónomos aficionados han instalado telescopios para la noche de las estrellas. El último que ocurrió en Francia fue el año en el que nací, en 1999. Quiero celebrar este momento especial este año. Un fenómeno poco común que muchos descubrirán por primera vez. Ya vi el eclipse de 1999. En ese entonces era niña. Fue algo muy memorable para mí y me encantaría compartirlo con mis hijos. Y un momento que no hay que perderse. En Francia, el próximo eclipse de esta magnitud se espera para el 3 de septiembre de 2080. De esta manera llegamos al final de este resumen informativo. Espere actualizaciones a lo largo de la jornada. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.